¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de seguir compartiéndoles la palabra de Dios. Ahora les voy a hablar del envío de los discípulos. Jesucristo es el enviado por excelencia y Él envía a sus discípulos. Así lo expresa San Juan: como el Padre me envió, también yo los envío. El envío de los discípulos incluye la semejanza con el Hijo que ha sido enviado, con el Padre. No se trata de una comparación, sino de una continuidad inseparable. Es decir, el Hijo extiende a los discípulos su propia misión, la que recibió del Padre. Esta continuidad significa en el Evangelio de Juan que los discípulos deben realizar la misión del Hijo. Jesús nos recalca estas palabras: en verdad les digo, quien acoja al que yo envié, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Los discípulos son responsables de evidenciar en la vivencia de la unidad que Jesús es el enviado, y al mismo tiempo que ellos lo son también. Por su parte, el Evangelio de Marcos señala que Jesús llamó a sus discípulos para que, estando con Él, asumieran lo que hacía y enseñaba, y de este modo fueran a compartirlo con otras personas. De hecho, los envía para que realicen lo que Él había comenzado a hacer, que predicaran, y así disminuir el mal. Tengamos presente que en ninguno de los grupos religiosos de esa época encontramos una exigencia de adhesión personal como la que encontramos en Jesús. De este modo, Jesús llamó a sus discípulos para que establecieran una nueva relación con Él. Esto implicaba no solo el aprendizaje de su doctrina, sino sobre todo la imitación de su estilo de vida y la identificación con su destino. Esta identificación con Jesús es además la condición para que los discípulos puedan ser enviados a anunciar y a vivenciar el reino de Dios. El envío aparece en dos fases claramente. El primero, que es el envío anterior a la Pascua, y está escrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 6 al 13. Cuando Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores, enseñando, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Amén. Jesús, al enviar a sus discípulos de dos en dos, es para que su palabra no sea la de un hombre solo, sino la expresión de un grupo unido en un mismo proyecto, que es la de evangelizar. También les pidió que se quedaran fijos en una sola casa, hospedándose en una familia, que será el centro desde donde se irradiará la fe. Y el segundo envío es el que tuvo lugar después de su resurrección, que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 20. Y dice así: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaron. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. En este Evangelio, San Mateo dice expresamente que uno de los encargos principales de los misioneros es enseñar todo lo que Él les ha mandado. Por lo tanto, en estos envíos que son el prepascual y pospascual, Jesús encomendó a sus discípulos la tarea de difundir con signos y palabras el mensaje que Él anunciaba, y Jesús nos sigue encargando a nosotros, nos sigue invitando a ti y a mí a seguir difundiendo su mensaje. Y antes de terminar, te invito a que te conviertas en discípulo para que prediques su santa palabra. Solo me queda decirte que nos sigas visitando en el Santuario de Guadalupe TV por YouTube.